Elisa Carrió, candidata a presidente de la coalición cívica a dos voces, rompiendo el silencio después de la elección en Capital. Elisa, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Viniendo de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Puerto Madryn, de provincia de Buenos Aires, y yéndome mañana al norte, así que me esperen en Corrientes porque el sábado vamos a festejar el Día del Amigo. Bien, muy bien. Elisa, Capital Federal, ahora viene Santa Fe, se están nacionalizando todas las elecciones. Sí. ¿Y qué lectura tiene usted de lo que está pasando? La elección de Capital es muy parecida, si no idéntica, a la del 2007. Digamos, en el 2007 Macri más o menos ganó por el mismo porcentaje y después nosotros ganamos también con el 40% de los votos en la elección presidencial. Me parece que lo que empieza, y es muy bueno que esto se mantenga así porque en general Capital anticipa lo que va a suceder en el resto del país después. La elección decisiva empieza a ser la del domingo en Santa Fe, donde una derrota en el segundo o tercer lugar, yo creo que es el tercer lugar de Rossi, plantea ya un escenario, digo que si se consolida en Córdoba, porque aunque gane de la Sota, no gana Cristina, diríamos que cambió el escenario, que es idéntico al del 2009 y no al del 2007. Lo que pasa es y que eso ya asegura que haya balotaje y que un candidato de la oposición o candidata de la oposición sea presidente, ¿eh? Lo que pasa es que usted puso tres ejemplos que son tres ideologías distintas. Macri en la capital federal, el PRO, el socialismo en Santa Fe y un peronismo no kirchnerista en Córdoba. Es decir, tres ideologías distintas contra un mismo gobierno. Claro, porque en realidad me parece que vamos a una gobernabilidad plural y esto le hace muy bien al país. Estamos saliendo de ese país bipartidista donde además el que era presidente tenía las grandes provincias gobernadas por el mismo partido. Capital elige una forma, Santa Fe elige otra, provincia elegirá otra. Así que vamos a una gobernabilidad distinta porque además hay pluralidad de partidos y yo que recorro el país en auto, es plural el país. Está bien que esté representado Ahora, diversa Elisa, y pluralmente. Digamos, son tres elecciones importantes, ¿no? Pero dos cosas. Primero, las encuestas le dan, aún así, a nivel nacional, que Cristina ganaría. Y segundo, de que muchos votantes de Macri, y esto es cierto, hay muchos que dicen, yo voté a Macri, pero voy a votar a Cristina a nivel nacional. O sea que no hay una lectura de los resultados en forma directa. No, pero tampoco, digo, si se corre a ver, las sociedades no cambian tan rápidamente como se cree. Las sociedades cuando cambian, esta sociedad empezó a cambiar en el 2007, donde nosotros ganamos las grandes ciudades del país y por muchísimos votos. 40 y pico, 50, Santa Fe, Rosario, Bahía, Mar del Plata, Capital. ¿Qué es lo que no se corrió? Lo que se llamaba el cordón de las ciudades medianas ligados al agropecuario, el cordón sojero. No se corrió Venado Tuerto, Pergamino, Junín, Río Cuarto. Estos votaron masivamente a Cristina. Ahí hay 1.800.000 votantes en todo ese conglomerado. Hay que ver si se corre. Si se corre, en realidad el balotaje está asegurado. Esto es lo que vamos a ver con mucha tranquilidad en las dos próximas semanas. Juntas estas provincias, más provincia de Buenos Aires, constituyen el 80% del electorado del país. Ahora, usted se está tirando elogios y vuelven elogios para usted con el macrismo, porque usted dijo, yo a Filmus no lo voy a votar nunca en la capital, con lo cual está diciendo Macri. Y la gente del macrismo dice, si hay alguien con posibilidad de ganar a Cristina Kirchner en segunda vuelta, es Elisa Carrió. ¿Qué es lo que pasa entre usted y el macrismo? No, nada. Nosotros perdimos, reconocemos la derrota, tenemos grandeza y además somos opositores al kirchnerismo desde el 2003. O sea que no es que cambiamos. Y dijimos nosotros a un gobierno kirchnerista, para que este modelo kirchnerista se apodere de la ciudad de Buenos Aires, no lo vamos a permitir. Así que nosotros no vamos a votar, nosotros los dirigentes, nosotros no determinamos el voto. No quiere decir, alguno lo votará en blanco, otros votarán a Macri,
Pero además Macri ya ganó. A mí me parece que es una falta de grandeza histórica no reconocer que Macri ya ganó. Ahora, ¿usted piensa que en la capital, al revés de lo que muchos dicen, que muchos votos de Macri la pueden votar usted? Que usted puede, o sea, Durán Barba, que es el principal asesor de Eso es lo que pasó en el 2007. Nosotros compartimos electorados. En el 2007 nosotros perdimos con Tellerman, pero la verdad que estábamos con el gobierno, así que de ese 20 vos tendrías que contar que un 5 era nuestro. Y en octubre ganamos por el 39. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí perdió el macrismo, que sacó el 10. Se invierten en la presidencial y en la otra. Y a lo mejor hay otros electorados, a lo mejor sacamos menos o más, pero está claro que ahí está esta posibilidad, a lo mejor sacamos menos. ¿No? Ahora, Elisa, ¿por qué, digamos, bueno, ahora vienen las internas abiertas y después la presidencial? Hay un conglomerado de opositores, ¿no? De candidatos. Está usted, está Alfonsín, Dualde, Wiener, Rodríguez. Y hay mucho, digamos, gente que no está de acuerdo con el gobierno, pero mira ese conglomerado y dice, bueno, ¿y a quién voto? ¿Cuál es el voto, digamos, útil ahí? ¿Por qué usted piensa que lo tienen que votar a usted y no al resto? ¿Qué es lo que representa a usted y no al resto? Miren, nosotros hace muchos años representamos un proyecto distinto de nación. Un proyecto republicano en serio, un proyecto ético en serio, un proyecto que tiene que ver con la prosperidad económica y social de toda la nación, con ciudades ricas en el interior, con menos retenciones, con producción de alimentos, con la batalla por el agua, por la tierra, en una ubicación geopolítica con Brasil. Nosotros no creemos en esto de que el campo siempre tuvo que subsidiar a la industria no competitiva, digo, de algunos elementos de la Unión Industrial. Nosotros tenemos un proyecto claramente federal y además podemos combatir la corrupción y el narcotráfico. Luego, combatir la corrupción es un elemento central para que este país se abra al mundo y vengan inversiones. Y combatir el narcotráfico también, porque hoy somos el primer exportador de droga del mundo a Europa y a Estados Unidos. Y somos el segundo consumidor después de Estados Unidos de droga. Y esta cuestión es la cuestión decisiva de la Argentina en los próximos años. Pero de todas maneras, nosotros creemos que algo que se dice es cierto. Hay algo que se dice es cierto. Hay candidatos que no pueden ganar en la segunda vuelta. Y hay candidaturas que pueden ganar en la primera o en la segunda vuelta. ¿Usted puede ganar en segunda vuelta? De acuerdo a lo que se analizan desde una vía de análisis sociológico, sí. En cambio, hay otros candidatos ligados al PJ que en una segunda vuelta el voto no peronista no los vota de ninguna manera y en consecuencia el voto en blanco allí favorece a Cristina. Carrió, dígame, ¿cómo está viendo este debate que se da en el kirchnerismo sobre cambiar la forma como se comunican con la gente en plena campaña a raíz de la derrota de Filmus y los cuestionamientos de Carta Abierta, que es este grupo de intelectuales acá? Nosotros estamos recorriendo el país. A mí me parece que es todo muy triste lo que está sucediendo. Muy triste porque cuando los intelectuales resignan pensar y criticar, dejan de ser intelectuales. Ahí hay un atisbo al menos de crítica que empezó a decir hay cosas que no podemos tolerar, lo cual no es malo. La segunda cuestión es que me parece que en el último mes se ha visto de una manera muy triste, pero verdadera, de qué manera este gobierno, esto es lo imperdonable de este gobierno, ha usado a organizaciones de derechos humanos con fines inconfesables. Organizaciones de derechos humanos que tienen quizás lo mejor y que eso que es lo mejor de nuestra historia de los últimos 30 años no debe ser tocado. El caso Joclender, que tocó a madres, y el caso Marcela y Felipe, convertidos de víctimas en sospechosos, que tocó a Estela de Carlotto, es lo imperdonable de este gobierno. Y yo lo que estoy pensando es cuánta gente progresista, etcétera, debe haber creído de buena fe que cuando Estela de Carlotto, la presidenta, decía que Ernestina Herrera de Noble era apropiadora y que los chicos eran hijos de desaparecidos, habrán creído de buena fe que ellas no podían mentir.
Entonces a ellos también hay que darles la oportunidad. Miren, a mí me causó... ¿Qué oportunidad? La oportunidad de repensar lo que el kirchnerismo hizo. Yo voy a contar la historia porque me parece que ahora que ha terminado, esto empezó en los 90. Y yo quiero hablar de esto. Cuando yo llegué como diputada a la Cámara, empezaba a tener conflictos el expresidente Menem con el Grupo Clarín. Y estaba todo el tema, ¿se acuerdan del CI, de Moneta, etcétera? Sí. En ese momento, un hombre de apellido Jajam, directamente vinculado a los peores servicios de inteligencia del país, que vivía en Miami, junto con Patricio Kelly, otro hombre vinculado totalmente a los servicios, empezó la operación pidiéndole juicio a Markevich y suponiendo sin ninguna prueba que estos chicos eran así. Nosotros ahí consultamos a las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Abuela, y nos dijeron que era una operación sucia del menemismo contra Clarín. En esos años, nosotros rechazamos todo, pedimos la información, fueron todos esos años. En esos años, Clarín fue el diario que más colaboró con Estela de Carlotto, y lo pueden ver todos los días en los diarios, yo lo recuerdo, para la recuperación de los nietos. Cuando vino el 2003, yo fui autora de la Ley de Nulidad de Obediencia de Vida y Punto Final, junto con Patricia Walsh y otros, ahí esta operación empieza a ser manejada por Kirchner. Y ahí sí empezaron las querellas. Entonces, a estos chicos los trataron como sospechosos, los vejaron porque viola el tratado sobre la tortura. Cuando a una persona se le saca la ropa interior, esto no se le puede hacer ni a un imputado. Hubiera sido terrible si hubieran sido hijos, pero había fortísimas sospechas de que no eran hijos. No se tuvo el menor cuidado. Cristina Kirchner lo sabía porque era compañera mía en la Comisión de Juicio Político. Ella no puede ignorar que en ese tiempo eso se decía con este Jajam, y ella misma rechazaba los pedidos de juicio político. Ella no es, ¿me entienden? Ella no actuó de buena fe. Ahora, lo imperdonable de todo esto, gracias a Dios esos chicos están en paz. Yo siempre decía, es terrible si son hijos, porque son víctimas, y es terrible si no son hijos, porque también los están victimizando. Todos tenemos que pedirle perdón, porque yo creo que hay mucha gente, miren, yo subí 10 puntos de imagen negativa por haberlos defendido. Me expulsaron de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, cuando lo que nosotros decíamos era que no podía haber una ley con nombre y apellido y un banco genético exclusivamente para los hijos desaparecidos. Hoy los hijos adoptivos no pueden recurrir al banco genético por esta ley, los otros, los que no son. Ahora, Elisa... Y en ese momento gran parte de la política, si no toda, se cayó. ¿Qué hubiera pasado si eran hijos? Se hubieran callado. No son hijos. Esto es lo imperdonable del kirchnerismo. Ahora, pero usted dice, bueno, en la década del 90 usted consultó organismos de derechos humanos y dijeron, no, de acuerdo a... ¿Por qué cambiaron los organismos de derechos humanos? Por Kirchner. Algunas personas, no todos los organismos ni todas las personas. Pero Estela de Carlotto cambió. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Una cuestión ideológica, estratégica. Miren, yo prefiero lo otro. Yo creo que es un momento histórico de la Argentina, donde hay que recuperar la labor extraordinaria y recordarla hoy más que nunca, que todas ellas y Estela Carlotto llevó a cabo, condenar por injustificable lo que ahora hace, ojalá que sea, ojalá que no sean, no son. Usted sabe que es muy criticada usted por esta posición que adopta, ¿no? Pero miren, yo juré defender los derechos humanos, yo soy la redactora de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, soy autora que llevó a la jerarquía constitucional la Convención Americana de Imprescriptibilidad y sobre todo de Desaparición Forzada, soy coautora de la Ley de Nulidad y Obediencia de Vida y todo mi bloque cuando Cristina no bajaba, pero no creemos en la venganza, no creemos en el uso de los derechos humanos. Y lo que han hecho con esos jóvenes, que los juzguen por ricos, es imperdonable. Hemos tenido, miren, Abuelas ha tenido otros casos terribles, yo lo sé,
donde chicos que después finalmente no fueron, perdieron la familia, perdieron el trabajo. A uno de ellos lo allanaron en el mismo procedimiento de los Nobles, lo desnudaron delante de la hija de su pareja, se divorció. Es un caso de San Isidro. Y lo que me decía este chico que fue a mi casa y buscó cuando le pasó esto a Marcela y a Felipe es: nunca me llamaron para pedir perdón. Yo creo, como el Ubuntu, hay que saber pedir perdón. Hay que pedirles perdón a esos chicos. ¿Usted piensa que No vamos a reparar lo irreparable, pero nosotros, yo al menos en nombre de millones de argentinos, yo les quiero pedir perdón. En nombre de un Estado que yo no gobierno, yo les quiero pedir perdón. Miren, la prohibición de la tortura y los malos tratos está para los acusados de delito. ¿Cómo vamos a ser garantistas para los acusados de delitos y vamos a ser oscurantistas y fascistas para las víctimas? O las víctimas son víctimas y los convirtieron en sospechosos. Terrible. ¿Usted piensa que, digamos, que la presidenta o el Estado y los organismos de derechos humanos que presumían que eran hijos apropiados tendrían que pedirle disculpas? Sí, yo no creo, sí. Yo creo además que no hay que confundir. No son todos los organismos, son algunas personas. No es Madres Línea Fundadora, no es Nora Cortiña, no es todas las abuelas. Acá hay otro hombre que mereció el premio Nobel en la Argentina, que es Pérez Esquivel, Serpac, que se comportó de una manera ejemplar desde la sanción de la ley. Estracera también. Los demás, yo se los cuento a las... Todos me decían que teníamos razón, pero no había que quedar mal con abuelas. Eso me decían, a tal punto que en el Senado, radicales y peronistas juntos votaron la ley. No había que quedar mal. Entonces quiere decir, miren, los derechos humanos se defienden en momentos difíciles contra la opinión mayoritaria. Y yo estoy convencida que hay mucha gente que ahora entiende mi actitud. Cuando yo dije esos hijos pueden ser nuestros hijos, es verdad. ¿Qué quiere decir? Que si Cristina Kirchner entiende que el hijo, que existe un opositor político, empieza a decir que el hijo de ese opositor político es víctima y fue hijo de desaparecidos y nació en esos años. Pero ¿cómo van a hacer eso? Ahora, ¿cómo imagina usted el funcionamiento a futuro de los organismos de derechos humanos en general? Hay que reconocer su historia y su memoria, que ha sido extraordinaria, y tendrá que, ellos decidirán lo que hacen. Pero, digo, hay que pedir perdón. Todos tenemos que pedir perdón y todos tenemos una gran oportunidad de reconciliarnos con la verdad, con los derechos humanos, con la justicia. Pero sí hay que castigar a un gobierno que usó lo más sagrado que tenía esta sociedad. Y también hay que criticar a quienes se dejaron usar, en muchos casos, con familias enteras en el poder. Y con dinero a gusto y piacere. Elisa, hay otro caso, bueno, que es el tema que, digamos, de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que es un tema económico y de estafas, digamos. Mucho dinero, un apoderado de ahí multimillonario, está siendo investigado, el caso Jock Lender. Es algo, digamos... es lo mismo. Digamos, el gobierno manipuló con dinero a algunas personas. Pagó el pañuelo blanco con Jock Lender, con dinero no controlado. Que nosotros hicimos la denuncia con todos los gobiernos, también con el gobierno de la ciudad, que prorrogó. Pero la verdad es que acá nadie quería tocar. Es más, parecía que Madres no tenía que someterse a la ley, no tenía por qué pagar impuestos, no tenía por qué rendir cuentas. Hubo víctimas, pero todos como ciudadanos tenemos que cumplir la ley. Y me parece que todos tenemos que cumplir la ley y ser más cuidadosos y más prudentes en ser parte de la venganza política de un gobierno que además fue socio. Ustedes saben que a mí, ahora lo puedo decir, me pasó una anécdota. Yo no los conocía a los chicos, no la conocí nunca, Ernestina Herrera de Noble, solo la crucé un día en un restaurante. Pero cuando el diputado Vega, que no me va a dejar de mentir, me buscó en la iglesia un día a la mañana que se trataba la ley, me contó la ley y me contó las dos posiciones de nuestro bloque, que estaban todos en contra, algunos también del allanamiento. En todos los casos estábamos en contra de la extracción compulsiva. Y entonces yo lo miré y le pregunté cómo era la ley,
y cómo era este tema del banco genético que había caído 2 años antes porque había un negocio no explicado de Remo Carlotto, y están las actas del Congreso. Y cuando eso sucedió, le digo yo, ¿cómo va a haber una ley con nombre y apellido? Le digo, esta ley es para los chicos de Clarín. Y a la tarde salí en una conferencia de prensa y después, en un momento, una sola vez, vi a Marcela. Y yo supe que la tenía que defender aunque me llevara puesta la carrera política. Y esa chica me dijo, alguien le dijo, estábamos en esas expo chacras, ¿no? Alguien le dijo, pero te podés ir del país, y dijo, no, yo me voy a quedar, yo me tengo que hacer cargo. Y mostró una integridad enorme a lo largo de todo este proceso. Y miren, la gente rica, pobre, no importa, todos tenemos derechos humanos. Y yo quiero rescatar la integridad de esa chica, porque era fácil con todo ese dinero no estar. Y se quedó, se sometió a la injuria, al vapuleo. La verdad que ha mostrado un grado de integridad que yo quiero rescatar y que la gente de bien debería empezar a rescatar. Carrillo, usted mencionó hace un ratito casos de corrupción en la Argentina, hablamos del tema Jock Lender. Hay como una frase que está dando vuelta en política y también en medios judiciales que dice, este es un año electoral, hay elecciones presidenciales, este año no entra ni sale nadie de las cárceles. Como diciendo, no esperen que vaya alguien preso, ni que salga alguien de la cárcel que pueda estar comprometido. ¿Usted cree eso? Los jueces federales son oportunistas históricos. Solo juzgan cuando el poder cae. Son iguales a los que hacían juicio de residencia, después que se iban los virreyes. Y merecerían un cuestionamiento formidable de la sociedad. A veces, vieron que a mí me dicen que he sido denunciante, y la verdad es que a mí me ha tocado, y a nosotros nos ha tocado denunciar porque no había fiscales. Y menos con Ricky. Y menos con Ricky. Y porque no había juez. Entonces la gente venía porque me tiene confianza. Por eso hemos tenido... Ahora, ¿qué haces? Yo nunca quise denunciar. Pero venía una mujer embarazada con 2 mellizos que le habían matado el marido porque me iba a entregar las pruebas. ¿Y qué me pedían? ¿Que no hiciera nada? Y venían a traerme las pruebas de que Jock Lender robaba escandalosamente. Y no teníamos que hacer nada. Y venían a traerme las pruebas de los sobreprecios del 300 y 400% de las viviendas. Estoy hablando del 2003, con debido. Y cuando hacíamos eso, el poder pedía, el mismo debido perdía mi detención. 25 querellas criminales. Y cuando el mismo poder mataba en el triple crimen, había que hablar. Y entonces la gente, el poder que decía, ¿qué decía Aníbal Fernández? Carrió, denuncia y no prueba. Pero si era ese fue el estigma del poder sobre mí. En vez de que todos decir, acá no hay justicia, acá no hay fiscales, acá hay gente... Yo nunca cobré para ser fiscal, nunca cobré para ser juez. Pero la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué toda una sociedad no confió en los fiscales? ¿Por qué toda una sociedad no confió en los jueces federales? ¿Por qué no confió en un juez de la Corte? Creo que hay que cambiarlo a todos los jueces federales como se cambió la Corte. Lo que digo es que hay que cambiar el sistema. Tiene que haber un sistema de confiabilidad para que la gente tenga garantías cuando denuncia. Los funcionarios honestos del INDEC, de la FIP, de los ministerios de donde sea, están debajo de los prescriptorios y a punto de ser echados. Sin embargo, Vázquez, que tiene una cuenta de $400.000, ese hombre puesto por Kirchner y por Larcher, por los servicios, ese hombre sigue. Elisa, gracias. Gracias por estar esta noche acá y por las reflexiones. Nosotros hacemos...